Vamos a reanudar la temática de esta mañana. El tema que vamos a ver ahora es un tema un poco prolongado, pero voy a intentar recortarlo. ¿Sabéis? Lo que vamos a ver ahora no es un tema compuesto por mí, sino que es algo que es todo un capítulo de un libro del conflicto de los siglos. Y diréis, ¡hala, qué pesado! Bueno, pues es que es un capítulo básico para poder entender lo que hemos también presentado ahora, para argumentar aún más. Si os parece bien, ya que veo que ya estáis todos situados, podemos volvernos a poner de rodillas y elevar una oración. Padre nuestro, una vez más te queremos pedir por la dirección del Espíritu Santo y que en la lectura de lo que ahora vamos a tener, nuestro entendimiento esté claro y pueda percibir lo que tú nos quieres decir. Veremos estos escritos que tú le inspiraste a la profetisa Ellen White y que además veremos que son historia real. Ayúdanos por eso, Señor, a comprender, a aceptar y a compartir. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de dar inicio a lo que vamos a ver en pantalla, una vez más me gustaría que cogieseis vuestras Biblias y las abrierais por el libro de la carta a los Hebreos. Ya sabéis que cuando se refiere a los hebreos es porque Pablo escribió directamente a hebreos, a judíos, y les estaba hablando de cómo las cosas que ellos creían se cumplieron en Cristo y aún cosas que vendrían también. Ellos aceptaron el mensaje, algunos, claro, y a esos cristianos judíos o judíos que se convirtieron en cristianos les escribió esta carta. Mirad que llega un punto en que en el capítulo 10 nos podemos situar en el versículo 35 y empezar a leer donde dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por tanto, nos dice un poco de paciencia, un poco. ¿Sabéis? Algunos dirán, bueno, pero es que Pablo les escribe esto hace 2000 años, pues vaya paciención habrán tenido que tener, ¿no? Murieron esperando. Pero recordemos que Pablo ya sabía que en sus días no vendría Cristo. Pero Pablo sabía del alcance de todo esto y por eso les decía, en definitiva, han pasado 4000 años, ha venido Cristo, ha muerto en la cruz, en la historia ahora falta un poquito, porque no es lo mismo 2000 que 4000, ya es mucho menos. Pero como todo esto está escrito para quienes han alcanzado los fines de los siglos, o séase nosotros, nos dice aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Tardará qué quiere decir? Cuando quedáis con alguien y va con retraso o nosotros nos presentamos tarde, tenemos un problema de puntualidad a veces, ¿no? Pueden ser diversas circunstancias. Pero es que el Señor ni es impuntual ni va a haber circunstancia que lo perturbe para venir cuando toca. Él es puntualísimo, pero también nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma.
Nos estamos jugando la salvación y debemos saber cuándo vendrá a buscarnos, porque no tardará. Si antes ya hemos visto en qué año Jesús vendrá, por si fuera poco, ahora vamos a ver la segunda parte del tema, que si tenéis el conflicto de los siglos con vosotros, podéis abrirlo precisamente en la página que ahora veréis, porque lo que vamos a ver es una lección histórica que hemos olvidado. Una de tantas, pero es que esta es clarísima. Capítulo 21. Un gran despertar religioso. Intentaré ir deprisa en la lectura y haré especial mención en detalles específicos, pero por eso quiero rogaros que, aunque sea lectura densa, estéis atentos, porque si no es lo que nos pasa cuando leemos, que los detalles que son la clave los pasamos por alto. Vamos a empezar ya. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Está hablando de un momento en que se dictaminó un mensaje con una fecha. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Nos estamos situando, ¿no?, en el contexto histórico. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. No todo el libro, una parte. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. El apóstol Pablo advirtió a la Iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo: no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, ¿representa a quién? Al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha, no podía ser. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. O sea que Pablo sabía que la profecía acababa en 1798, que a partir de allí se podría proclamar la venida de Cristo, antes no. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. ¿Sorprende esto? A veces pensamos que siempre se había predicado Jesús viene ya, no sé qué.
Semejante mensaje no se predicó en siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. En la Edad Media, ¿lo recordáis? Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Es interesante esta parte de la historia, ¿eh? Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Interesante esto, ¿eh? No fue solo un personaje en un lugar, fueron varios personajes en distintos puntos del planeta. Qué casualidad, ¿no? Luego veréis por qué casualidad y cómo la historia siempre se repite. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. En 1821, y atención ahora porque empieza lo mejor de lo mejor, en 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. ¿Recordáis haber leído sobre este señor? ¿Recordáis toda su historia? ¿Recordáis los detalles? Pues ahora vais a ver qué detallazos. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino, por tanto, judío, ¿no? Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Por cierto, Wolf significa lobo. Y sabéis que los nombres, o mejor dicho, los apellidos de persona que son de animal, vienen de judíos. Por eso él venía de judíos. Su nombre también lo delataba. Dotado de inteligencia viva y dada la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Fijaos que él era niño y ya estaba pendiente de estas cosas. Y ahora yo me pregunto, ¿y nuestros hijos que a veces han nacido en iglesia están tan atentos a las cosas? ¿O nuestros niños están un poco desorientados? Yo estoy muy contento cuando veo niños que están ocupando sillas escuchando este tipo de temas y que además están expectantes, porque a veces no lo están ni los mayores. Dios utiliza también a los niños y vais a ver si no, pero para eso hay una función de los padres, ¿eh? No los tengamos entretenidos con bobadas. Claro que son niños y tienen que jugar, pero los niños pueden tener una mente muy astuta y para el bien también, ¿eh? Trabajad eso en vuestros hijos, para que vuestros hijos no sean unos memos como tantos otros que por desgracia hay en el mundo, que están siendo carne de cañón para el fin de los tiempos. Ellos también pueden predicar a sus compañeros e incluso a los padres. Educad a vuestros hijos en lo que vale la pena, porque el tiempo se acaba y sabéis, la profecía dice que los niños también van a dar el mensaje. Mirad qué nos va diciendo ahora. Un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Claro, los judíos no hablan de Jesús normalmente. Lo rechazaron y lo dejaron allí, en la historia aparte. ¿Qué le contestan? Un israelita del mayor talento, le contestaron.
Pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. ¿Por qué entonces, siguió preguntando el niño, está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Ay, ay, contestó su padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también un profeta, y los judíos le mataron siendo inocente. Bueno, el niño de tonto, nada, ¿eh? Este sentimiento era tan vivo que, a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Cuando tenía apenas 7 años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano, vecino suyo, del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. Imaginaos, el niño que ya sabía sus creencias a los 7 años, hablaba con un anciano y nosotros sí que creemos bien, vosotros. Un niño ya subía así, así lo suben, a 1 hora, Y mirad qué empieza a pasar a partir de ahora. El anciano le dijo entonces con bondad, querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quienes tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tardó el niño en convencerse. Se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. Y tenía 7 años. ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. ¿Está interesante o no? Pues aún no viene lo más interesante. El conocimiento que buscaba le era negado premeditadamente en su hogar judío. Pero cuando tuvo 11 años, dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su profesión. Y ahora algunos tienen 40 y pico de años y aún están en su casa. Algunos por la crisis, por desgracia. Pero hay otros que desde luego hacer esto no lo harían nunca. ¿Quién ahora con 11 años dice, papás, aquí os quedáis que me voy a instruir y voy a decidir por mí mismo? Denota una madurez que a ver qué niño con 11 años tiene. Los tiempos eran otros, es cierto. Pero mirad qué atrevido fue, y qué claras tenía las cosas. ¿Por qué creéis que los judíos son tan listos? Porque normalmente casi todos son así. Ahora os voy a hablar de la reforma pro salud. Me diréis, ¿qué dices? Sí. Como Elena White dice, si nosotros nos hubiésemos instruido y hacer las cosas tal como manda Dios a través de la reforma pro salud en todos los sentidos, en todos, no solo en nutrición, en todos, resultaría que por generaciones el pueblo adventista que irían naciendo serían unos lumbreras, con una capacidad mental impresionante. Pero como hemos hecho el tonto, hemos seguido comiendo carne, hemos seguido haciendo cosas que no tocan, no nos hemos cuidado haciendo ejercicio, ni tantas cosas más, así estamos. Que nos miramos al espejo y podemos decir, pues vaya birria de personas hoy, por fuera y por dentro. Pues quizás también. Sí, quizás también. Pues eso quiere decir que hemos de ser ejemplo para el mundo en todo. Desde dentro hasta fuera de nuestro cuerpo. La inteligencia se gana cuidándonos. Y los judíos recibieron instrucciones de Dios para que se cuidaran muy bien. Y les funcionó. Y aún ahora los mejores científicos, los mejores investigadores, los mejores descubridores de muchas cosas siguen siendo judíos. ¿Por qué creéis? Por eso. Esto no quiere decir que sean perfectos, porque ya vemos lo que sigue pasando, Pero es una lección que debemos aprender y no siempre la captamos, A ver por dónde iba.
Se albergó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata y solo sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Anda, que el pobre niño fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia y ganándose la vida enseñando hebreo. Con 11 años y hacía eso. Increíble. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista y se propuso ser misionero para su propio pueblo. Con tal objeto fue pocos años después a proseguir sus estudios en el Colegio de la Propaganda, en Roma. Allí su costumbre de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. Como siempre pasa, ¿eh? Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia e insistía en la necesidad de una reforma, como Lutero, igual, ¿eh? Y no es Lutero. Aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, fue luego alejado de Roma. Bajo la vigilancia de la Iglesia fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Fue declarado incorregible y se le dejó en libertad para ir donde quisiera. Dirigióse entonces a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, dio principio a su misión en 1821. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Bueno, ahora empieza a venir lo que vale la pena ver. Era lógico, ¿sí o no? Claro, muy lógico. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret como al prometido y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como Rey y Libertador. Jesús de Nazaret decía, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador de entre sus pies. Vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Esto es lo que él mismo escribió. Y mirad qué más va diciendo. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, y el dominio sobre la creación que fue dado primeramente a Adán y que le fue quitado después, será dado a Jesús. Él será rey sobre toda la tierra. Cesarán los gemidos y lamentos de la creación y oiránse cantos de alabanza y acciones de gracias. Cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, los creyentes que murieron resucitarán los primeros. ¿No es lo que creemos nosotros también? Igual, ¿eh? Igual. Esto es lo que nosotros los cristianos llamamos la primera resurrección. Entonces el reino animal cambiará de naturaleza y será sometido a Jesús. Prevalecerá la paz universal. El Señor volverá a mirar la tierra y dirá que todo es muy bueno. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Mirad, él ya se preocupó por eso, ¿eh? A los que se fundaban en el pasaje, y atención ahora, a los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿Jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? Y mirad ahora, no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla.
Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Por tanto, él decía que se podía saber o no. Iremos viendo más cosas. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió: la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles y cuando se lee Jerusalén debe entenderse la iglesia, y que si se habla de la tierra es por decir cielo, que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Estaba describiendo una situación de creencias equivocadas. Durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes. Recorrió en África, Egipto y Abisinia, en Asia, la Palestina, Siria, Persia, Bokhara y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia y Baltimore y finalmente se dirigió a Washington. Allí dice: debido a una proposición hecha por el expresidente Juan Quincy Adams en una de las cámaras del Congreso, se me concedió por unanimidad el uso del Salón del Congreso para una conferencia que di un sábado y que fue honrada con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia y del clero y de los vecinos de Washington. El mismo honor me fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania, en cuya presencia di conferencias sobre mis investigaciones en el Asia, como también sobre el reinado personal de Jesucristo. No paró de recorrer el mundo, de dar testimonio. El Dr. Wolf visitó los países más bárbaros sin contar con la protección de ningún gobierno europeo, sufriendo muchas privaciones y rodeado de peligros sin número. Fue apaleado y reducido al hambre, vendido como esclavo y condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por bandidos y a veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas con la nieve azotándole la cara y con pies descalzos entumecidos por el contacto del suelo helado. ¿Os ha pasado esto a vosotros? Antes he visto que un hermano ha explicado una experiencia realmente fuerte, ¿eh? Y ahora ya sabéis lo que es sufrir por Cristo, ¿no? Pero ya veis que este hombre pasó por eso y aún más cosas. Y todo por dar el Evangelio sí así, donde fuera. No le importaba. Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas: la oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Además decía: llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón y la Biblia en la mano. ¡Qué bien! Doquiera fuese llevaba siempre consigo la Biblia en hebreo e inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, dice: solía tener la Biblia abierta en mis manos, sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. Perseveró así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes, y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. En sus viajes por Bokhara encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado.
Interesante, en otros lugares del mundo también esperaban eso. Los árabes del Yemen, dicen, poseen un libro llamado Seera, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de desarrollarse en el año 1840. ¿Por qué tenían esa gente estos escritos? ¿De dónde los venía? Yemen. ¿De quién era originario de allí y que aparece en la Biblia? La reina de Saba, que tuvo contacto con Salomón y se llevó el mensaje. Saba, en Etiopía, de la Biblia, que es el actual Yemen. ¿Entendéis mejor ahora las cosas? Eso os ayudará para entender Daniel 11, versículos finales, que si Dios quiere es el tema que hablaremos mañana para concluir. En el Yemen pasé 6 días con los hijos de Recab. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas, viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab, y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes en común con los hijos de Recab esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes del cielo. Impresionante, ¿eh? Otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le contestó que no sabía nada de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia 1844. Anda. Desde 1826, el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra, pero en este país el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Y eso no solo entre los disidentes y no conformistas. Mira, cómo me recuerda algo esto, ¿eh? El escritor inglés Moran Brock dice que cerca de 700 ministros de la Iglesia anglicana predicaban este Evangelio del Reino. El mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. Y en 1842, Robert Winter, súbdito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica, regresó a su país para anunciar la venida del Señor. Muchos se unieron a él en la obra y el mensaje del juicio fue proclamado en varias partes de Inglaterra. En la América del Sur, en medio de la barbarie de las supercherías de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Un jesuita que cambió. Pero ya veis, para salvar el tipo y poder seguir diciendo cosas, se hizo pasar por un judío converso. Curiosamente, de Lacunza también surge una creencia equivocada. Dijo una de buena, pero dijo otra de equivocada. El rapto secreto. ¿Sí? Y eso quedó más que esto. Pero bien, Dios lo utilizó para un propósito en un principio. Luego ya se sabe lo que pasa, ¿no? Hubo otro jesuita que cogió lo mismo y lo volvió a relanzar y el rapto secreto ya es una creencia común para casi todo el mundo protestante. En Alemania esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia luterana y célebre teólogo y crítico. Al terminar su educación, Bengel se había dedicado al estudio de la teología, hacia la cual se sentía naturalmente inclinado por el carácter grave y religioso de su espíritu, que ganó en profundidad y robustez merced a su temprana educación y a la disciplina. Como otros jóvenes de carácter reflexivo antes y después de él, tuvo que luchar con dudas y dificultades de índole religiosa,
y él mismo alude con mucho sentimiento a los muchos dardos que atravesaron su pobre corazón y que amargaron su juventud. Llegado a ser miembro del consistorio de Württemberg, abogó por la causa de la libertad religiosa. Si bien defendía los derechos y privilegios de la Iglesia, abogaba porque se concediera toda libertad razonable a los que se sentían constreñidos por motivos de conciencia a abandonar la Iglesia oficial. O sea, eran gente noble. Aún se dejan sentir hoy en día en su país natal los buenos efectos de su política. Mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Bengel. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y su poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalan la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que muy pocos años de la que fue determinada después por Miller. ¿Os dais cuenta que todos van determinando fechas? ¿Todos estaban actuando mal? ¿Todos estaban actuando bajo la inspiración del Espíritu Santo? Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Württemberg y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando la atención en otros países. Desde fecha temprana algunos de los creyentes fueron a Rusia y formaron allí colonias, y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. La luz brilló también en Francia y en Suiza. ¿Os dais cuenta de qué pasó? Distintas personas, distintos lugares, pregonaban sobre lo mismo. ¿Y qué sucedió? Que por todas partes se estaba llegando con el mensaje. ¿Está pasando lo mismo ahora? En Ginebra, donde Farel y Calvino propagaron las verdades de la Reforma, Gosén predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era un estudiante, Gosén había concedido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y cuando entró en el ministerio no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rowling, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara, fue conducido después de algún tiempo a una fe positiva. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla al pueblo, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas, le resultó obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes que él en la evangelización de Ginebra, empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. ¿Os habéis planteado eso? ¿Que a través de vuestros hijos podéis llegar a los padres de los demás, también con el mensaje? Instruidlos también en todo esto, porque a través de ellos muchos pueden ser conversos. Al hablar de su propósito en esta tarea, decía él, tiempo después, deseo que se comprenda que no es a causa de su escasa importancia, sino a causa de su gran valor, por lo que yo deseaba presentar esas enseñanzas en esta forma familiar y por qué las dirigía a los niños. Deseaba que se me oyese y temía que no se me escuchara si me dirigía primero a los adultos. Resolví por consiguiente dirigirme a los más jóvenes. Reúno pues una asistencia de niños. Si esta aumenta, si se ve que los niños escuchan, que están contentos e interesados, que comprenden el tema y saben exponerlo,
estoy seguro de tener pronto otro círculo de oyentes. Y a su vez los adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar, y así se gana la causa. Ya tenéis un método de evangelización. ¿Lo pondréis en práctica? El esfuerzo fue recompensado. Al dirigirse a los niños, tuvo el gusto de ver acudir a la reunión a personas mayores. Las galerías de su iglesia se llenaban de oyentes atentos. Entre ellos había hombres de posición y saber, así como extranjeros y otras personas que estaban de paso en Ginebra. Y así el mensaje era llevado a otras partes. Animado por el éxito, Gosselin publicó sus lecciones con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de los pueblos que hablan francés. Publicar las lecciones dadas a los niños, dice Gosselin, equivale a decir a los adultos que hartas veces descuidan la lectura de dichos libros sobre pretexto de que son obscuros. ¿Cómo pueden serlo cuando vuestros niños los entienden? Tenía un gran deseo, agrega, de popularizar el conocimiento de las profecías entre nuestros rebaños en cuanto fuera posible. En realidad no hay estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar y esperar a Jesucristo. Aunque Gosselin era uno de los predicadores más distinguidos y de mayor aceptación entre el público de idioma francés, fue suspendido del ministerio por el delito de haber hecho uso de la Biblia al instruir a la juventud, en lugar del catecismo de la Iglesia, manual insípido y racionalista, casi desprovisto de fe positiva. Y curiosamente ahora se repite la historia y te dicen que lo importante es el manual de Iglesia, y estoy hablando de la Iglesia adventista, y no lo que diga en verdad la palabra de Dios. ¿Sí? Y se ha hecho un catecismo de un manual de Iglesia del cual Ellen White dice que jamás se tenía que haber hecho. ¿Conocíais esas citas, no? Posteriormente fue profesor en una escuela de teología, sin dejar de proseguir su obra de catequista todos los domingos, dirigiéndose a los niños e instruyéndolos en las Sagradas Escrituras. Sus obras sobre las profecías despertaron también mucho interés. Desde la cátedra, desde las columnas de la prensa y por medio de su ocupación favorita como maestro de los niños, siguió aún muchos años ejerciendo extensa influencia y llamando la atención de muchos hacia el estudio de las profecías que enseñaban que la venida del Señor se acercaba. Lo expulsaron de su lugar, pero él se buscó el modo de seguir impartiendo las profecías. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la Iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugo a Dios enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de niños pequeños, no de adultos, Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les dejó hablar sin molestarlos. ¿Volverá a pasar lo mismo ahora? Mirad si es importante que instruyáis a vuestros hijos, porque ellos son los que terminarán también una obra. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y era en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. ¿Por qué? Porque en las iglesias no se dejaba. Qué casualidades, como la historia siempre es más de lo mismo. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad, y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio.
Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El Espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las Santas Escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la Iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Hasta esos tuvieron que reconocerlo. Y ahora va a pasar lo mismo, exactamente igual. Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que con gritos de triunfo y ondeando palmas le aclamaron hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciese callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía y que si la gente callaba, las mismas piedras clamarían. Y siguen haciéndolo, ¿eh? Las piedras siguen clamando a través de la arqueología. ¿Y por qué os digo esto? Antes en el primer tema hemos hablado de Noé, ¿sí? Y antes os había dicho también en anteriores días que estuve en el arca de Noé en Turquía. Las piedras siguen clamando. Juicio. Hubo un juicio y habrá otro. Hubo un final y habrá otro. ¿Estamos preparados para ser salvos en Cristo? Cuando hay un momento en que la historia se terminó y volverá a terminarse, el pueblo, intimidado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Pero en los atrios del templo los niños reanudaron el canto y agitando sus palmas exclamaban: «Hosana al hijo de David». Cuando los fariseos con amargo descontento dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que estos dicen?», el Señor contestó: «Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?» Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiese penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. ¿Se va a repetir esto? ¿O por temor a perder un sueldo se van a vender al diablo? ¿Sabéis? Sé de pastores que están viendo estos temas y se dan cuenta de que es verdad. Pero algunos no se atreven aún a hacer algo. No se atreven a decírselo a sus congregaciones, a predicarlo abiertamente. ¿Por qué? Porque los van
porque los van a echar a la calle, se van a quedar sin sueldo y además van a ser tildados de todo lo peor. Ojalá sean tan valientes como lo fueron algunos en el pasado y que no se callen, ni porque lo diga su unión, ni lo diga la conferencia general, ni lo diga nadie, y que sean valientes porque se están jugando su eternidad y están jugando con la eternidad de sus feligreses y están jugando con la eternidad de un mundo que debe conocer ese mensaje. Algunos ministros dejaron también a un lado todo eso e hicieron lo que hicieron. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Como siempre, igual. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas, que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían la segura a la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares, y donde quiera que se proclamaba el mensaje conmovía al pueblo. ¿Qué está pasando en los púlpitos populares? Tranquilos, paz, salvación, amor, ecumenismo, lo mismo. Pero donde llega el mensaje, la gente se conmueve. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. O sea, la gente lo nota, sabe que es la verdad, pero algunos aún se resisten. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Sabéis? Es curioso. Esto mismo me preguntaron en una feria ecosí, una feria ecológica en Girona, cuando presenté este tema a gente atea, a gente de la nueva era, a gente católica, a gente que no sabíamos ni de dónde salía. La fecha del fin del mundo. Gente que jamás había oído hablar de todo esto. Y al finalizar me preguntaron qué debían hacer para ser salvos. La historia se sigue repitiendo. Y no porque sea yo, cuidado, sino porque la historia se repite y toca a quien toca. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Esto también lo he vivido. Y lo he vivido no muy lejos de aquí, en un país que tenéis vecino. Gente que me dice: gracias a este mensaje
Mis hijas están reaccionando cuando se estaban alejando del mensaje. Y los padres haciendo lo mismo con el corazón de los hijos. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición mientras que sus siervos daban razón de su fe. Hay un espíritu de oposición, pero Dios aún lo sigue frenando. Eso sucedió, sigue sucediendo. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes, igual que ahora. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás escenas de tan vivo interés. Y sabéis, también he vivido eso. Gente que cuando recibe el mensaje de que Jesús vuelve en el año 2031, su vida cambia. Les da una alegría que ya no pueden ser los mismos, te dicen. ¿Quién puede ser el mismo sabiendo que Jesús vuelve en 16 años? La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. ¿Os acordáis que antes hemos leído esto? ¿Os dais cuenta en qué contexto está ubicado? En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles, sus obras no habían podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Que me lo digan a mí. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y ahora, al ver todo el contexto donde está esta cita, cuando hemos visto lo de Wolf y tantos otros, queda claro que Ellen White da la aprobación a la explicación que ellos daban. Sí, ella da la aprobación, porque mirad qué dice cuando arguyen este triste y pobre argumento. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, todos los que ha citado. Y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¿Qué? ¿Se lo está inventando Víctor Saint Vicens?
¿Vamos a aceptar ya el mensaje o vamos a seguir negándolo? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y da igual al Señor si estamos dentro o fuera de la denominación. Hay un mensaje que es común a todos, y es el pronto regreso de Cristo. ¿Sois capaces de argumentar todo esto a los vuestros? ¿Sois capaces de tener el valor de encarar a los vuestros si niegan esto y decirles, esto no es así? Os aseguro que si lo hacéis, algunos quizás se convencerán, gracias a Dios. Pero preparaos, porque vais a notar un impacto del cual saldréis despedidos de vuestras iglesias. ¿Estáis preparados para asumir eso? Este mensaje une, pero también divide. Yo voy a terminar la lectura aquí, pero tened presente que todo lo que habéis leído es una referencia a un pasado que vuelve a repetirse. Y las pruebas están claras. Y después vamos a ver aún más pruebas. ¿Seréis valientes para encararos? ¿Seréis valientes para decir la verdad? ¿Os importará conservar un puesto en vuestras iglesias? Muchas gentes se han vendido tristemente por eso. Pero aún hay esperanza. Aún tienen el mensaje aquí. En su tiempo, quizás, Dios aún podrá hacer algo por ellos y sacarlos. No estoy hablando de abandonar iglesias. Estoy hablando de decir las cosas dentro. Y abandonarlas, no hará falta ni que las abandonéis. Ya os echarán. Os echarán de vuestras sinagogas, dijo Jesús. Y así es, y así será. Por tanto, hermanos, sed valientes. De nada importa estar en un lugar donde la verdad del último mensaje se está despreciando. De nada. Por tanto, que no sean mis palabras las que os estén hablando, sino que sea el mensaje final para el pueblo de Dios y para todo el mundo. Reaccionad, hermanos. Dios está preparando un pueblo para su pronto regreso. Solo pide una cosa, que nos unamos a Él. No se trata de crear un nuevo nombre, una nueva denominación, un nuevo no sé qué. Bueno, quizás para algunos sí. Dios tiene un pueblo que lo está sacando de todas partes y lo está uniendo con un mismo mensaje. Ojalá pertenezcamos a ese pueblo. Salid de ella, pueblo mío. Y un remanente del remanente saldrá. Y unos trabajadores de la hora 1/10 se añadirán a él. Que Dios nos ayude a estar firmes y a no caer. Amén.